de Nicaragua, gente que no vende patria. Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es miércoles 24 de agosto de 2022. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero, con vacaciones suspendidas. Cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 34 minutos y está cumpliendo año una amiga de hace muchísimos años. Amiga entrañable. De la que está en las buenas y en las malas. ¿Desde hace qué? ¿Cuántos años? No lo sé, pues. Vilma Lorena Areas Morales. Ya llegando... No, me callo. Feliz cumpleaños, Vilma. Que la pasé bien con tu hija, con tu nieta, con tu bisnieta. Y yo creo que va para la tataranieta, la Vilma. En fin. Felicidades. Un día como hoy nació Yasser Arafat, el máximo líder del pueblo palestino. 24 de agosto de 1929, estaría cumpliendo 93 años. Fue asesinado por el régimen sionista el 11 de noviembre de 2004, lo envenenaron. El segundo gran líder envenenado en el siglo XXI. El otro fue, bueno, sí, Hugo Chávez. No, a mí no me queda la menor duda de lo de Hugo Chávez. Y lo de Yasser Arafat fue probado. Un extraordinario líder político, militar, un estadista era Yasser Arafat. Aquí estuve en Nicaragua dos o tres veces. Gran amigo de Daniel. Y gran amigo de una poetisa nicaragüense, la Suat Marcos. La Suat lloró y sigue llorando a Yasser Arafat. Saludos a Suat. Hubo una tragedia el lunes. El ingeniero Fernando Baltodano, alcalde de Iriamba, decidió quitarse la vida. A eso a las 4 de la tarde más o menos. Y estremeció a la ciudad de Iriamba. En general a Carazo, pero particularmente a Iriamba. Partidario y adversario. Fernando Baltodano, de origen liberal, de una familia liberal, aceptó aliarse con el Frente Sandinista en las elecciones de las de 2004, creo. Sí, porque fue cuando fue por primera vez, si mal no recuerdo, alcalde. Gana en el 2004, 2005 asume y concluye en 2009. Y después fue electo diputado por el departamento de Carazo en la lista de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa. Y estando de diputado, el Frente le propuso volver a ser alcalde de Iriamba. Aceptó y gana las elecciones de 2011. Asume en 2012, ya cuando se convierte en 5 años, ya pasó 2012 a 2000. A ver, la primera fue 2005, 2009, sí, así es. La segunda fue ya de 2012 a 2017, repitió, fue reelecto. Estaba terminando su segundo periodo y acababa de cumplir 54 años. Él nació el 2 de junio de 1968. Era fans del Diriangén, incluso creo que fue en algún momento presidente de la directiva del Diriangén.
Y como casi todos los dirían vino devoto de San Sebastián, gran animador del bailete el huehuense. Una verdadera tragedia, una mezcla de tantas cosas. No, por ahí salieron un montón de expertos de la contra. Mirá qué tal cosa, este fue asesinado. No, hombre, siempre hay que esperar la investigación policial. El balazo es en la sien derecha, tiene claramente quemada la zona. Deja caer su mano con toda la pistola sobre el vientre, sobre las piernas, y le salió por el otro lado. Una verdadera tragedia. Hoy será sepultado, habrá una misa en la Basílica San Sebastián, y a las 11 de la mañana será sepultado en la ciudad de Iriamba. Saludamos a su esposa Ninosca Cruz Sánchez y a sus hijos José Carlos, Harold y Paul Baltodano Cruz. Que en paz descanse el ingeniero Fernando Antonio Baltodano Velázquez. Fíjate que no hay tiempo, tantas cosas que uno quiere hablar, ¿verdad? Pero yo me dije a mí mismo, hoy tengo que decirlo. El asesinato terrible que fue objeto la hija de uno de los más influyentes filósofos rusos contemporáneos. La asesinó el servicio secreto de Ucrania en una operación terrorista limpia. Y no has oído vos, ni has visto, ni has leído una sola condena de ninguno de los gobiernos que se las pican de demócrata, no solo en la envejecida y ¿cómo te dijera yo? Anquilosada Europa, la sirviente de los yanquis, sino ni en los yanquis ni en toda América Latina. Yo no he oído a nadie que condene esa barbaridad. Si hubiera sido al revés, si los servicios secretos de Rusia le hubieran puesto una bomba a la hija de un intelectual ucraniano en Kiev, habría un escándalo mundial. Una muchacha, chavala, 26, 28 años. Su nombre era Daria Dugina, hija de Alexander Dugin, o sea, Daria Dugin más bien, hija de Alexander Dugin. Este hombre, yo he leído bastante de sus escritos. Este hombre tiene una tesis, es que hay que conformar un área geopolítica que se llama la Euroasia, que incluye a muchos de los antiguos estados soviéticos, pero también incluye, por ejemplo, a Irán. Él tiene esa tesis y la ha desarrollado muy bien. Y tiene una amistad muy cercana con el presidente Vladimir Putin. Entonces, miren cómo fue. La terrorista, que se llama Natalia Vovk, ingresa a Rusia como refugiada ucraniana con su niña de 12 años. Se buscó un apartamento cerca donde vivía su víctima, o sea que el objetivo no era el filósofo, el objetivo era la chavala, periodista, muchas cosas. La cipota se había desarrollado muy bien. Y entonces el día del atentado, la muchacha acude a un espectáculo cultural y la tipa va también. Le había colocado, creo que 400 gramos de TNT, de dinamita, debajo del chasis del vehículo, un vehículo envejecido, propiedad de su papá. Y cuando se va desplazando rumbo a su casa en una carretera cerca de Moscú, la tipa venía siguiéndola, lo activa por control remoto. Menos mal que esa muchacha no sufrió.
Murió instantáneamente porque después eso se incendió y eso quedó reducido a ceniza. Una cosa espantosa. Entonces la tipa después huyó y circuló con 3 tipos de placas. Las iba cambiando. Increíble. Alexander Dugin, que es un hombre que reivindica la cultura rusa, la gran Rusia, el imperio ruso. Eso es lo que él reivindica, ¿verdad? Y mataron a mi hija vilmente y a hurtadillas. Fue brutalmente asesinada por una explosión frente a mis ojos. Era una hermosa chica ortodoxa, patriota, corresponsal militar, experta en canales centrales y filósofa. Ella nunca incitó a nadie a la violación y a la guerra. Los autores del crimen pretenden aplastar la voluntad del pueblo ruso con terror sangriento, dirigido contra los mejores y los más vulnerables, pero no lo conseguirán. Nuestros corazones no buscan tan solo la venganza o la retribución, sino que tan solo necesitan nuestra victoria. En su altar mi hija puso su vida, así que ganen, por favor, proclamó Alexander Dugin, que está evidentemente abatido. Una cosa terrible. Ya te digo, mano, todos los hipócritas, ¿ves? Chitón Pitillo. ¿Has visto eso en alguna cadena de televisión de los yankees o de los latinoamericanos que ahí transmiten por internet? ¿O has visto algún lazo en la páginas de Facebook, de Twitter, un lazo negro de duelo? Nada. Cero a la izquierda. A propósito que ayer fue el 42 aniversario de la culminación de la cruzada de alfabetización, le queremos rendir homenaje hoy a los maestros cubanos que vinieron a alfabetizar y luego que se incorporaron al sistema de educación primaria o a la alfabetización de adultos y fueron asesinados por la contrarrevolución. Son 4, compañeros. 4. Y lo hacemos porque ayer en Ciuna, el alcalde Otilio Duarte inauguró un monumento dedicado a la memoria de 2 maestros cubanos asesinados el 21 de octubre de 1981 y junto a ellos asesinaron a 2 de sus 3 alumnos, hermanos los 2, en la casa donde vivían. Mataron a 4. El 5º quedó gravemente herido. Ese día asesinaron en la comunidad Consuelo Bajo, a 30 kilómetros al noreste, creo que queda, de Ciuna. Asesinaron a Bárbaro Rodríguez Hernández y Pedro Pablo Rivera Cue, ambos maestros cubanos de la brigada Augusto C. Sandino. Y también asesinaron a los hermanos Florentín y Felipe de Jesús Castellón Guzmán. El tercero de los hermanos, Daniel, quedó gravemente herido, pero logró sobrevivir. Un maestro cubano había sido asesinado meses antes y otro murió meses después. Se trata de los compañeros Francisco Concepción Castillo, asesinado en Morrito, y Águedo Morales Reina, asesinado en Villa Sandino. Estaba leyendo un artículo de Juventud Rebelde que lo publicó como en el 2015 o 2005. Y oigan cómo describía a Ciuna. Ciuna forma parte de la región que más horriblemente fue explotada por las transnacionales estadounidenses desde que en 1922 empezaron a saquear el oro, el plomo, el cromo y el zinc. Entonces estaba habitada predominantemente por indígenas sumos y misquitos que vivían dispersos en condiciones de extrema pobreza y hacinamiento. Los pobladores de Ciuna carecían de maestros y escuelas y padecían enfermedades como la desnutrición, el parasitismo, la tuberculosis
y la malaria. Continúa el artículo de Juventud Rebelde. En estas difíciles condiciones, los educadores cubanos anduvieron y desandaron los caminos enlodados en las montañas, subiendo y bajando lomas con sus mochilas cargadas de tizas, cuadernos y lápices, inspirados por el firme propósito de enseñar al pueblo a leer y a escribir y combatir a un enemigo heredado, la ignorancia. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? El 21 de octubre a las 4:30 de la madrugada llega la contrarrevolución a la casa de los hermanos Castellón Guzmán. Lo atan, los torturan, los tiran al piso y puestos en el piso los rafaguearon a los 5. Ahí mismo murieron 4 de ellos, ¿verdad? Los hermanos Florentín y Felipe de Jesús Castellón Guzmán y los maestros cubanos Pablo Rivera Cue y Bárbaro Rodríguez Hernández. Espantoso, ¿no? Ese crimen sacudió a Nicaragua. Porque eran 2 muchachos cubanos voluntariamente se inscribieron allá en Cuba y voluntariamente se vinieron aquí. Andaban enseñando a leer y escribir y luego los primeros conocimientos. En eso andaban y por eso los mataron. Porque para los yanquis, para el somocismo, el conocimiento es enemigo. Entre más ignorante estés, mejor te pueden oprimir. Pedro Pablo tenía 26 años y Bárbaro tenía 27 años. Vinieron en septiembre del 79, ya estaban por culminar su misión, que los cambiaban generalmente al año y medio, a los 2 años. Pedro Pablo nació en un pueblo que se llama Carlos Rojas, en Matanza, el 14 de febrero de 1955, hijo de Pedro Rivera Acosta y Roselia Cue Oliva. Él ya se había formado su familia y vivía en una finca en el municipio de Jovellanos. Trabajaba como maestro en una escuela, ahí mismo en el municipio de Matanza, en la comunidad Coliseo. Bárbaro Rodríguez Hernández nació el 17 de diciembre de 1953 en Yaguarama, antigua provincia de Las Villas, hijo de Teresa y Rafael, 7 hermanos y él era el único varón. También vivía en Matanza, casado, padre de un niño, ¿verdad? Al día siguiente, ese mismo día trasladaron los cadáveres de los 2 mártires cubanos a Managua. Hubo una ceremonia en el aeropuerto Sandino, presidida por el coordinador de la Junta de Gobierno en ese momento, el comandante Daniel Ortega. Y luego, al llegar al aeropuerto José Martí, también hubo una ceremonia especial y sus entierros fueron multitudinarios en los 2 pueblos donde ellos vivían. Fue muy doloroso aquello. En abril de 1982, Cuba develó un monumento a Bárbaro Rodríguez en Cayo Ramona. Dicen que cuando enterraron al maestro Pedro Pablo Rivera, dice que los chavalos, sus alumnos, lloraban durante el sepelio, en la vela y demás. Pues. Triste. ¿Cómo murieron los otros 2 maestros cubanos? El primero que fue asesinado por los contras se llamaba Francisco Concepción Castillo. Tenía 29 años. Nació el 28 de julio de 1951 en Camacho, Camajuaní, en Villa Clara. Vino a Nicaragua el 16 de septiembre de 1980. A las 8 de la noche del 7 de junio de 1981, estaba en la casa
donde él vivía, donde le daba posada un campesino, ahí estaban. Estaba la familia, pues. Llega la contra y es a él al que le disparan. Y permiten que el resto, los nicaragüenses, huyan, pero es a él al que le disparan. O sea, el atentado era contra él. Entonces le disparan, le pegan el balazo en el hombro izquierdo. Había otro maestro cubano ahí que también logra huir junto con los nicas. Entonces, pero el balazo entra por el hombro izquierdo y se le aloja en la zona inmediata al corazón, hombro izquierdo, perdón, en la zona inmediata al corazón. Entonces, el que ahí tirado, solo, sangrando, consciente. Entonces, el maestro cubano que andaba con él, cuando ya percibe que la contra se ha ido, regresa, le da los primeros auxilios, se lo lleva caminando 5 horas en aquellos tiempos en Morrito. En aquellos tiempos, te acordás de esa carretera que era horrible, pero bueno, se va por vereda, topan con una hacienda, en esa hacienda la mujer del dueño le da los primeros auxilios, logran avisar a Managua, mandan un helicóptero, lo llevan al hospital militar, aquí estuvo en el hospital militar un buen rato, hasta que 12 días, hasta que el 20 de julio lo trasladan a La Habana para seguir su atención. Los médicos creían de que podía recuperarse sin necesidad de operarlo, pero finalmente, debido a que la bala está en una zona cerca del corazón, empieza a sufrir consecuencias y lo tienen que operar. Salió bien. Lo operan el 3 de septiembre, él sale bien. Pero se presentó una hemorragia interna, lo llevan de nuevo a la sala de operaciones y ahí le dio un paro. O sea, estaba saliendo ya de la operación y le dio un paro cardiorrespiratorio y falleció el 6 de septiembre de 1981. Ese es el primer maestro cubano asesinado por la contrarrevolución. Y hay otro compañero asesinado. A él lo asesinan después de la matanza de Ciuna. El 4 de diciembre de 1981 iban en una camioneta con otros compañeros, se iban trasladando por la comarca Aguasarca, que queda a 12 kilómetros al oeste de Villasandino. Toda esa zona ahí, los caminos siempre han sido malos, pues. Y la carretera al Rama en aquella época ya estaba muy deteriorada, pero bueno, van rumbo a Aguasarca, de Villasandino a Aguasarca, y les hacen una emboscada. Entonces este maestro cubano, tan valiente, él intenta desarmar a uno de los contras. Y cuando lo está forcejeando, le metieron un rafagazo, 3 balazos, y lo mataron. Águedo Morales Reina. Así murió este compañero que nació el 5 de febrero de 1953. Cuando le informaron a su papá que lo habían matado en Nicaragua, el señor lo que dijo fue: los asesinos de mi hijo no podrán matar su ejemplo. Águedo tenía 28 años y era padre de 2 hijos, que ya tienen 42, bueno, más, que era padre y había venido 45, 50 años deben tener los 2 hijos de Águedo Morales Reina. Honor y gloria a los maestros cubanos, ejemplo de internacionalismo proletario. Sangre cubana derramada que no podemos olvidar, y creo que es una magnífica decisión política la que tomó el alcalde de Ciuna, Otilio Duarte, de hacer ese monumento. Le quedó muy bonito, dedicado a los 2 maestros cubanos y a los 2 campesinos nicaragüenses asesinados por la contrarrevolución, por el delito, los maestros por el delito de enseñar y los campesinos por el delito de aprender. 21 de octubre de 1981. Son las 6:58. Quiero también
es que me encontré, oír pues la publicación en la página de la alcaldía de Villa Sandino, que habían inaugurado una estela para recordar al compañero Javier Guerra Báez, que cayó en combate un mes antes del triunfo de la Revolución, el 19 de junio de 1979. Yo conocí a Javier Guerra hace muchos años antes. Él se incorpora al frente por la vía del movimiento cristiano. Por ahí ingresa al frente. Yo describiría a Javier como un hombre desenfadado. O sea, un hombre que venía de un sector medio alto, pues, hijo de una señora que había sido diputada del Partido Conservador, ¿verdad? Y, o sea, no era un hombre pobre para nada. O sea, pero la motivación de su compromiso con el pueblo es a través de sus convicciones cristianas. Y se llega a convertir en un comandante militar. Fíjate, vos veías al Che Guerra, al Che le decíamos todos, el Che Guerra, que andaba siempre peludo, y vos lo veías, jamás ibas a imaginar que era un militante sandinista, jamás, no se te podía ocurrir. Pero una vez sufrió un accidente y eso le fregó la rodilla, y yo recuerdo que él también se lamentaba que eso quizás le iba a impedir incorporarse a acciones militares, pero ¿qué va a hacer? El Chele fue el hombre de la inteligencia para una operación que hubo en el Banic de Montoya. Ahí recuperaron buena cantidad de dinero. Esa operación la dirigió el comandante Marcos Somarriba. Y ahí el Chele se ocupó de toda la labor de inteligencia, aprovechando su perfil. O sea, fue el que, cuánta gente había, cuántos empleados, cuántos vigilantes, cuánto dinero podía haber, por dónde se podía entrar, por dónde se podía salir. Esa labor que es indispensable para lanzar un ataque, ¿verdad? Y el Che Guerra cuenta uno de sus compañeros que participó también en ese operativo del Banic, cuyo nombre es Juan Rodríguez. Dice Juan que cuando lo vio llegar al campamento allá en el lado de la quinta región, dice que le dijo al Che, ¿qué creía? Que este Chele no iba a venir. Y entonces se dieron un gran abrazo. Así era el Che Guerra, ese es el Chele, retratado, está ahí. Dice, bueno, ¿cómo cae él? Estaba operando el Frente Nororiental Carlos Roberto Güembe. Entonces deciden tomarse Santo Tomás, Villa Sandino y también al lado del Muelle de los Bueyes. Pero tenían miedo de que la Guardia mandara refuerzos de Huigalpa y que la superioridad de fuerza incidiera para aniquilarlos. Entonces le pusieron una emboscada de contención a la Guardia entre Santo Tomás y Villa Sandino. Y funcionó porque la Guardia no logró mandar el grueso de los refuerzos. Pasó un camión, pero con poca gente. Pero ahí cae en combate Javier Guerra. Javier incluso había caído preso meses antes, allí en Santo Tomás, le echó preso a la Guardia y logró salir milagrosamente. Ahí cae en combate Javier. Javier era el jefe de esa operación, de la operación de contención. El 19 de junio de 1979. Un hermano de Javier es médico, el doctor Álvaro Guerra Báez, trabaja en el hospital militar. Y tal vez los compañeros del frente allí en Villa Sandino se comunican con el doctor Álvaro Guerra para saber la fecha de nacimiento, porque no se la pusieron. Hay que saberlo. Ahí está el doctor Guerra, un gran médico. Que traía más ese hombre muy comprometido. Anduvo en la mera guerra, hermano. Ahí estuvo Álvaro Guerra. Honor y gloria al Che Guerra, Francisco Javier Guerra Báez.
Nació en 1954, caído el 19 de junio de 1979. Se murió pues la prensa, el diario de la prensa, se acabó, ya viste. Centro Politécnico, qué salvajada la que van a hacer ahí. Ese va a ser el más grande centro tecnológico del país. Salvajada. Ayer entregaron el sitio, el documento jurídico, el documento que le otorga la propiedad al INATEC sobre el predio donde fue la prensa, incautada por lavado de dinero, hermano. Eso es así, la ley lo dice. No vengas con cuento. Se llama José Coronel Urtecho, no volverá al pasado. Esa es una frase de José Coronel Urtecho. Hay un poema de él que así se llama. Con capacidad para atender 13,000 cipotes y adultos por año. 13,000. Con cursos y talleres que durarán entre 3 y 6 meses. Presenciales y virtuales. Estaba leyendo ahí la oferta. Voy a ver si les decimos alguna parte, pero es que iban a aprender desde inglés y otros idiomas. Computación, tienen 7 laboratorios, va a tener, 7 talleres de computación, costura, hojalatería, electricidad, mecánica automotriz, mecánica industrial, diseño arquitectónico, diseño gráfico, de todo, costura, arte, baile nicaragüense, danza contemporánea, de todo. Es una salvajada. Eso va a ser una maravilla, hermano. Soldadura. Van a certificar los títulos INATEC cuando corresponda o el Instituto de Cultura cuando corresponda, pues. Extraordinario, hermano. El INATEC se está convirtiendo en un monstruo. Y este jueves, mañana, inauguran en San José de Cusmapa, uno de los pueblos más lindos de este país, inauguran el Centro Tecnológico Padre Rafael María Fabretto, ahí en Cusmapa. Mañana va a ser eso. Salvajada, hermano. Vamos a hacer una pausa y volvemos con otras cosillas, que bueno, para seguir con lo del lunes y otras cosas. Son las 7:06. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 10 minutos. Antes de hablar lo de los obispos, fíjate que yo he estado siguiendo, bueno, todo lo que está ocurriendo en Argentina y en Brasil. Ya vienen las elecciones en Brasil. Todo hace indicar que Lula tiene grandes probabilidades de volver a la presidencia, quizás en primera vuelta incluso. Pero desde hace meses se está tramando en los cuarteles del ejército brasileño un golpe de Estado para impedir ese triunfo. Incluso el New York Times, ayer o hoy, no recuerdo bien si lo leí hoy en la madrugada, porque era de hoy o porque era de ayer. El New York Times dice que se está tramando ese golpe de Estado para impedir que Lula gane las elecciones. Y no es que Lula sea un comunista o llegue ahí a hacer la revolución, para nada. No la hizo en los 2 periodos que estuvo, menos que la vaya a hacer ahora. Pero tiene una orientación más nacionalista, más dirigida al desarrollo de los potenciales internos y menos dependiente del capital extranjero, se llame como se llame. Entonces, los militares están casamentados con los intereses yanquis de hace muchos años. Y además les han estado regalando cosas ahí, Bolsonaro y su gente. Bolsonaro ha privatizado la industria de la aviación, la industria petrolera. Ahorita acaba de privatizar, no me acuerdo qué otra cosa. Está haciendo chanchada, va a dejar ese país descapitalizado. Pero eso es una cosa. No es que, ya te digo, Lula va a llegar al gobierno. Yo creo que va a llegar, que va a ganar. Le va a tener difícil los primeros días, pero después se va a lograr estabilizar, porque además Lula tiene compromiso con el capital nacionalista, el capital industrial sobre todo.
Entonces, no lo consideran un enemigo, al contrario, un aliado de ellos. Pues. Va a asumir una política progresista, pero muy limitada. Así va a ser, pues, el gobierno de Lula. Con dificultades en el Parlamento. El Parlamento en Brasil es sumamente atomizado porque, que yo recuerde, yo no sé cuándo habrá sido la última vez que un solo partido gana la mayoría absoluta en el Parlamento brasileño. Acuérdate que es un país de 215, 220 millones de habitantes. Enorme, una cosa monstruosa Brasil. Y con realidades absolutamente diferentes. Vos no podés hablar de una realidad brasileña única. Hay muchas realidades. Una cosa es Sao Paulo, otra cosa es el nordeste, otra cosa es las Amazonas, Manaus. Nada que ver. Pero es interesante. Fíjense cómo se están moviendo los yanquis. Cómo se están moviendo. Ellos les vale, nunca les ha importado la democracia y van sobre. Van sobre. Y el otro caso es el de Argentina. Yo le decía a una amiga ayer, ¿será que Cristina ya se enteró que los yanquis no la van a dejar mandar? ¿Será que Cristina ya se enteró, ya se dio cuenta, por fin abrió los ojos de que los yanquis la consideran su enemiga? Con todo y lo que ella hace, todos los vaivenes y los vericuetos para quedar bien por aquí, quedar bien. No hay forma. El que quiere andar por el medio termina liquidado. Tenés que tomar partido, tenés que tomar bando, hermano. No hay forma de sobrevivir en las actuales circunstancias mundiales con ese equilibrismo. No hay manera. O estás a un lado o estás al otro. O estás con la gente o estás contra la gente. Ya está. Y la otra pregunta que yo me hago, ¿ya se habrá dado cuenta Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta argentina, se habrá dado cuenta que el hombre que ella escogió como presidente, que es Alberto Fernández, que no tiene nada que ver, no son parientes, ya se habrá dado cuenta que Alberto Fernández es un aliado de los yanquis y que está detrás de la conspiración contra ella? Ya se habrá dado cuenta. ¿Qué es lo último que hay? Hay un juicio por el juicio de la vialidad, o el caso de la vialidad le llaman. Es viejo. Es de Santa Cruz, una provincia de Argentina. Lo habían desechado hace 10 años y se lo volvieron a abrir. Mira qué maldito. Era la última de las causas para poderla meter presa. Y ya el fiscal pidió, primera vez que piden todos esos juicios, 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos. Ese es el fondo de esto. O sea, la burguesía, el capital financiero, el capitán terrateniente en Argentina quiere salir de una vez por todas de Cristina Fernández, con el respaldo claro de Estados Unidos y con la alianza con Alberto Fernández, que ese es otro estúpido. Él cree que ahora que traicionó y se pasó al lado abiertamente de los yanquis, antes era encubierto, ahora es abierto. Él cree que de esa manera se va a salvar porque le han prometido reelegirse. ¿Ya? Él iría de presidente y Sergio Massa, un hombre nefasto de derecha, neoliberal, que ahí lo tienen ahorita el ministro de Economía, es jefe de una de las fracciones peronistas. Entonces Massa iría de vicepresidente y la Cristina presa. Y él está de acuerdo, él está propiciando las condiciones para que eso ocurra, en esperanza que le den la presidencia. Es decir, una indignidad total. ¿Se habrán dado cuenta en Argentina que eso es lo que está ocurriendo? Digo yo, pues. La Cristina finalmente le caerá el 20, se va a dar cuenta. Y la única manera que tiene ella de salvarse de la cárcel que le va a caer encima a él, la calle, el pueblo organizado. Es la única forma. Es la organización popular, romper con Fernández, encabezar una insurrección popular que culmine en elecciones. No estoy hablando de armadas, sino una insurrección en ese sentido. E impedir que la metan presa. De lo contrario, ahí la vamos a ver presa, condenada a 12 años e inhabilitada de manera perpetua para ocultar cargos públicos.
Y es la vieja maña de la socialdemocracia latinoamericana, que se disfrazan de izquierda, pero son socialdemocracia de derecha, vieja maña de querer quedar bien con todo el mundo. Que viva China, que viva Rusia, que viva Estados Unidos. En las actuales circunstancias, hermano, ¿cuál es tu lado? Y adentro, pobrecitos los empresarios, pobrecitos los terratenientes, pobrecitos los trabajadores, pobrecitos. Y entonces, no, hombre, estoy hablando en términos figurados, haciendo una caricatura. Pero esa media tinta, eso no ser ni chicha ni limonada, termina en esto. Tenés que tomar partido. Y la otra cosa que yo creo que es muy importante es que ninguna fuerza progresista, y lo subrayo, ninguna fuerza progresista de América Latina va a poder avanzar y hacer un programa nacionalista de orientación popular, ninguna fuerza, si no tiene huevos para asumir el poder y para asirlo con fuerza. Si se cree en el cuento del Estado de Derecho, la democracia, van a quedar como Lula, que estuvo preso no sé cuántos días, y van a quedar como viene ya la Cristina Fernández. Y vas a ver. No hay manera, hermano. Ganaste las elecciones, pero tenés que construir poder. Nosotros tenemos la enorme ventaja en Nicaragua. Nosotros ganamos las elecciones y teníamos gran parte del poder construido. Ejército, policía, el esqueleto del Estado nicaragüense, la Constitución con todo y su reforma seguía siendo de inspiración y naturaleza revolucionaria y patriótica. Y además teníamos la organización, el Frente como partido y los sindicatos, las organizaciones populares. Entonces teníamos construido gran parte del poder, lo terminamos de construir. Pero después no nos da miedo ejercer el poder, para defender el poder. Ejercer la ley para defender el poder del pueblo. No te da miedo, no te tiene por qué dar miedo. ¿Vos qué le da miedo a la burguesía, a la oligarquía, a los yanquis aplicarte? Inventarte lo que sea y después aplicarte lo que sea. Incluso hasta llegarte a secuestrar, como hicieron con Noriega, por ejemplo. No, hombre, eso no tiene ningún escrúpulo. ¿Cuál democracia? ¿Cuál Estado de Derecho? Se limpian con eso. Lo tuercen de la manera que les da la gana con tal de perseguir a todos aquellos que no están bajo su órbita. Ni siquiera porque sean revolucionarios, sino que no están bajo su órbita. Y repasen la historia, eso es lo que han hecho. Asesinaron a Torrijos, asesinaron a Roldós, asesinaron al general peruano, asesinaron a Allende, asesinaron a decenas de miles de líderes populares en Colombia, en Brasil, en Ecuador, en el Perú, en Chile, en Argentina. La Operación Cóndor la dirigieron los yanquis. Asesinaron a decenas de miles de luchadores populares de todos esos países. No tienen ningún escrúpulo. ¿Qué fue lo que hicieron en Nicaragua? No organizaron todo un ejército. Le pusieron asesores brasileños, asesores argentinos, asesores israelitas. Allí en los campamentos de la Contra en Honduras ocuparon ese territorio para lanzar la aventura militar somocista para asesinar al pueblo de Nicaragua. Ocuparon el norte de Costa Rica. ¿Cuándo Costa Rica protestó por eso? Jamás. O sea, no tiene ningún escrúpulo. Ocupaban las bases militares de El Salvador para desde ahí operar los vuelos, como Hasenfus. ¿De dónde salió Hasenfus? De ahí, de El Salvador, de la base militar de El Salvador, a distribuir armas en Nicaragua. Sin ningún tipo de escrúpulo. Miren todo lo que han hecho contra Cuba. Que le prohíben a todo el mundo comerciar con Cuba porque a ellos les da la gana. Porque en su obsesión para destruir Cuba, no tienen el coraje de luchar contra Cuba en igualdad de condiciones. Cuba sin bloqueo, a ver quién es mejor o no. A ver si los yanquis son mejores que Cuba. Dale viaje. Cuba les da la vuelta en 2 años. Sin bloqueo en 2 años Cuba está a nivel en muchísimas otras cosas. Y tiene una gran base que se llama la formación de los recursos humanos. O sea, vos revisás todo lo que han hecho los yanquis, no tienen ningún escrúpulo. O muchos gobiernos de la burguesía instalados en el poder. ¿Sabes quién, por ejemplo? Un fraude que se nos ha olvidado. ¿Sabes quién llegó por fraude?
a la presidencia en Estados Unidos, Harry Truman. Y entonces el tipo, cuando iban a investigar el fraude ahí en el Congreso, el tipo buscó aliados y prometió cargo. Uno de sus aliados fue, en uno de esos estados, en Idaho, si mal no recuerdo. Creo que en Idaho. No estoy segurísimo. Ahí tengo el dato, pero bueno. Entonces el aliado, ese senador fue el clave para que no investigaran el fraude. Y entonces él le pidió un montón de cosas. Una de ellas, nombrar a uno de sus secuaces como embajador en Nicaragua. Y ese tipo estuvo aquí en Nicaragua de embajador del 51 al 61. Brother de Somoza, brother. Primero del viejo Tacho y después de los hijos. Por ejemplo, pues, o sea, no tienen ningún escrúpulo, hacen el fraude y no pasa nada. Le hicieron Kennedy llegó al poder con fraude, se lo hizo a Nixon. Después Nixon hizo chanchada siendo presidente y no pasa nada. Vean lo que está pasando allí en el Estado español. Ellos que se las pican de muy izquierda a ellos, sí, cómo no. Preso un cantante por cantarle al rey. Preso un montón de luchadores sociales en Euskal Herria por ser luchadores sociales y los acusan de cualquier cosa, los torturan. Y eso está documentado. Y separan a la gente, a los presos de su familia. Son, por decir algo, de Donosti. Y allá los mandan a una cárcel en Andalucía y la familia para poderlos ir a ver son 3.000 kilómetros, perdí una exageración, como 1.500, 1.800 kilómetros. ¿Cuándo van a ir gente pobre? Así funciona esto. Son una maquinaria de corrupción, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, y eso está documentado. Maquinaria de corrupción. Ocupan el Estado para llenarse los bolsillos y no pasa nada y se las pican de demócrata. No, hombre, no andes creyendo. Entonces, si vas a ocupar el poder, si querés hacer algo por la gente, tenés que hacerlo con todas las de la ley. Construyendo poder abajo, la organización de la gente, haciendo obras de beneficio de la gente, haciendo que la gente participe y al mismo tiempo aplicando la ley sin asco. Si no, te pasa eso. Y vas a ver lo que le va a pasar a López Obrador. Se la están haciendo, se la están montando y se la están montando bien. Ayer se estaba quejando de la injerencia de Estados Unidos. Más, dale, seguiste quejando y no hagas nada, dale pues. En fin, son las 7:24. Fíjense que en este recorrido de la nefasta historia de la jerarquía católica y la jerarquía vaticana en Nicaragua, no la de los curas, repito, la de los obispos, los jerarcas vaticanos, que en Nicaragua han sido odiosos. Una cosa son los curas que tienen una conducta en general muy diferente y otra cosa son los jerarcas. Pero entonces, antes de seguir con eso, es que me topé con esta carta. La había olvidado. Es de noviembre de 1981. Ya se avisoraba la guerra, había ganado las elecciones Reagan. Con aquel famoso plan de Santa Fe, el documento de Santa Fe, que entre otros lo había elaborado la Jean Kirkpatrick, que era claque que había con esa mujercita que era insoportable, ultraderechista, imperialista, asesina, como asesina fue la Condoleezza Rice o la Hillary Clinton, asesino. Entonces, claro, aquí estábamos preocupados, lo obvio. Entonces, 300 sacerdotes de base y religiosa, no tengo los nombres, pero sí sé que eran 300. Le mandaron una carta al Papa de entonces, Juan Pablo II, mas no sabían, ni los curas ni las religiosas, que ese Papa iba a hacer una alianza con Reagan para destruir cualquier posibilidad de un gobierno progresista en América Latina, entre ellos Nicaragua. Mas no sabían. Entonces le mandaron una carta al Papa. Tenía, ¿qué? A ver, había sido electo en el 78, si mal no recuerdo. En el 78 fue que murió Juan Pablo I, ¿no? Que lo mataron a los 2 meses. Y después salió este hombre, un polaco. Y le mandan esta carta. Santo Padre, nosotros,
sacerdotes, religiosos y religiosas de la Iglesia de Nicaragua, animados por su solicitud universal por la paz, queremos expresarle lo siguiente. Vivimos ante el riesgo inminente de una guerra que Centroamérica no quiere, porque traería dolor, destrucción y muerte a nuestro sufrido pueblo. Con nuestro pueblo hemos sufrido la devastación del terremoto de 1972, muchos años de represión e injusticia y finalmente la guerra de liberación que costó al pueblo nicaragüense 50,000 muertos con la consiguiente destrucción material y familiar. Mientras tanto, los hermanos pueblos de Guatemala y El Salvador se siguen desangrando y sufren la destrucción y la inseguridad, los campos de refugiados y, en definitiva, la muerte. Anhelamos la paz para sobrevivir y reconstruir nuestro país material y espiritualmente. Necesitamos de la solidaridad de otros pueblos. Sin embargo, nuestro pueblo sufre la amenaza de una guerra de mayores repercusiones que podría traer su aniquilación total. La guerra no beneficia a nadie, perjudica y destruye a todos. La guerra radicalizaría destructivamente el proceso que vive nuestro pueblo, que necesita desesperadamente la paz para superar errores y afirmar los valores que nos permitan crear una sociedad y un hombre nuevo, capaces de escuchar, aceptar y construir el reino de Dios en esta tierra que hasta hoy ha sido tierra de sufrimiento y dolor. Ante este grave peligro, nos sentimos llamados por el Espíritu del Príncipe de la Paz, nuestro Señor Jesucristo, a clamar por la paz, a predicar la paz y a construir la paz en nuestra región y en nuestro pueblo, creando las condiciones que la hagan posible todavía. La celebración de la Purísima, esto está escrito en noviembre de 1981, la celebración de la Purísima, máxima devoción y fiesta mariana popular en toda Nicaragua, y la celebración del nacimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo, Príncipe de Paz, nos dará la oportunidad para hacer de la firme fe cristiana de nuestro pueblo una fuerza que se sume a los esfuerzos para construir la paz cimentada en Dios, Padre de todos. Por eso decidimos consagrarnos particularmente durante el mes de diciembre a orar por la paz, a predicar la paz por todos los medios a nuestros alcances y a promover la paz en la conciencia de nuestro pueblo. El dolor de nuestro pueblo clama al corazón de quien tantas veces sintió compasión por su pueblo sufriente, misericordia por la multitud, y realizó gestos encaminados a darle consuelo y esperanza. Sabemos que también a su corazón de pastor, vicario de Cristo compasivo, llega este clamor adolorido de nuestro pueblo. Por ello, nos atrevemos a suplicar a su santidad que declare el mes de enero próximo del 82, cuando asumía Reagan la presidencia, un mes de oración universal por la paz de Centroamérica, a fin de despertar la conciencia y promover la voluntad de los hombres y los pueblos a construir la paz en Centroamérica. Estaremos así construyendo la paz del mundo, con la esperanza firme de ser bendecidos y escuchados por su santidad. Renovamos en sus manos nuestra consagración misionera al anuncio y construcción del reino de Dios en el pueblo sufrido y pobre de la nueva Nicaragua. Suyos en nuestro Señor Jesucristo, firmas de 300 sacerdotes y religiosas de Nicaragua. 300. ¿Ah? ¿Qué te parece? ¿Oíste ese lenguaje? Compromiso con la paz. Ay, no hablan de confrontación. No anatemizan al gobierno revolucionario de la época. Para nada. Y le piden al Papa ayudarnos a conseguir la paz. El Papa hizo lo contrario. Fomentó la guerra en Nicaragua y en Centroamérica. El Papa Juan Pablo II.
y a los hechos nos remitimos. Entonces, a propósito de eso, que eso iba a ser parte de la cronología, pero es que me la encontré y este es un tesoro. Entonces, fíjense, miren cómo han ido las cosas en este país. Ya les recordábamos lo que pasó con el obispo Fray Antonio Valdivieso, lo que pasó con Navas y Quevedo, luego con el famoso cura de León, pues, el obispo de León, Nicolás García Jerez, con lo que pasó, por el contrario, con Tomás Ruiz, cura indígena, y uno de los inspiradores de la independencia, desde los indígenas. ¿Verdad? Y entonces, ahora vamos con la segunda parte. Había independencia, habían guerra a cada rato en este país. Invasión del Salvador nos invadió 2 veces, 3 veces. Y una vez, la vez que ya les conté eso un día, la vez que invadió León, ahí asesinó a Raimundo y todo el mundo. El Salvador masacró al pueblo leonés, destruyó el centro de la ciudad. En el 48 creo que fue eso, no, o en el 42. No. Bueno, entonces, bueno, los leoneses, ¿verdad?, que están en guerra, porque los leoneses se llamaban, ¿verdad?, los calandracas. Y los granadinos eran los timbucos. Entonces los calandracas, que están en guerra con los timbucos, no tienen suficiente armas, no han logrado el equilibrio ni tampoco la superioridad, menos todavía, sobre los timbucos. Entonces mandan a llamar a los mercenarios. Así les decimos ahora, en aquella época les decían los filibusteros. Y les ofrecen reales, tierra, nacionalidad, rangos militares, crear su propio ejército. Todo eso les ofrecieron a los mercenarios de Byron Cole y de William Walker. Al servicio de William Walker venía un cura, sacerdote católico blanquito, él, de New York. Su nombre, por aquí tengo ese nombre, ese desgraciado nombre, Patrick M. Rossiter, o Rossiter, quién sabe. Se distinguió, Walker lo menciona en sus memorias, que las escribe antes de volver a Honduras, y ahí lo matan en Honduras, ahora lo fusilaron. Entonces dice el tipo, Walker, que Rossiter se distinguió porque frente a su casa hubo un combate y él, fusil en mano, matando a los indios nicas que se defendían de la ocupación de los esclavistas. Y por supuesto está Agustín Vigil. Agustín Vigil, que venía de una familia de terratenientes, de la rancia clase conservadora, racista y clasista de Granada. Tenía reales. Se hizo abogado también. Dicen que tenía una gran oratoria. Entonces este fue el tipo que dijo lo siguiente. Es que vale la pena repetir esto. Desde que el general Walker pisó las arenas de Granada, desde que tuvo el gusto de estrecharle entre mis brazos y que oigo de su boca palabras de orden, de paz, de reconciliación, ideas que estaban al nivel de las mías, lo miré como el Macabeo de mi pueblo, imagínate vos, y lo califiqué del hombre de Dios que nos mandaba para enjugar lágrimas, para curar heridas, y para reconciliar la familia nicaragüense que genios inquietos habían dividido. Y hasta ese momento Agustín Vigil se suponía que era liberal, lo habían repudiado los conservadores por ser liberal. Por eso es que es la misma cosa son, hombre. Entonces Vigil después aceptó ser el embajador de Walker en Washington. Ahí nadie lo quiso, ni lo volvían ni a ver, ni lo determinaron. Entonces tuvo que venir de regreso todo triste y derrotado. Ya cuando ya estaban los centroamericanos metidos en Nicaragua, y era inevitable la derrota de Walker, y lo abandonó y se fue a vivir a su finca después. Que ya sacamos a los filibusteros, lo mandaron de cura allá a Teutepe, ahí murió.
en Teustepe. Ahí creo que en la iglesia de Teustepe está enterrado Agustín Vigil. Sinvergüenza, hermano, un sinvergüenza, un vende patria. Una patria, más bien. Sacerdote y abogado, hijo de español de España. O sea, un español que había venido, se casó con una criolla, o sea, una hija de españoles, pero ya nacida en Nicaragua. Se casó con ella y ahí salió Agustín Vigil. Y tenían una gran propiedad ahí por el lado de Nandaime. Ya llevo 2. Después vino Tomás Martínez, que es el primer presidente conservador. Se arma la constitución del 1857 y ahí ya, a instancias de Tomás Martínez y de los conservadores, ahí ya declaran que la religión oficial de Nicaragua es la católica, el Estado católico. Y sientan las condiciones para que en 1862 se firme el concordato, es decir, el acuerdo de Estado que norma las relaciones entre el Papa en aquella época, que no existía el Estado Vaticano, y Nicaragua. Ese concordato era araña peluda, además de declarar la religión oficial, que era la católica. Mira, la educación se la daban a la Iglesia Católica. Nadie podía aquí tener colegio ni escuela si no era de la Iglesia. Y la Iglesia definía los planes de estudio, definía quién daba clase, definía quién podía recibir las clases. La jerarquía católica. Es decir, el obispo de entonces decidía quién podía ingresar a un colegio y quién no. Y se pagaba. Eso no era gratis. Así era la cosa. Pero además, le daban derecho a tener las propiedades que quisiera. Se las reconocía el Estado de Nicaragua. La mayor parte de las tierras que tenía la iglesia se la habían ido despojando a los indios de Sébaco y a los indios allá en San Jorge arriba y en Sutiaba. De ahí la habían despojado a los indios y ellos se habían robado. Pero no solo eso, es que había tantas cosas en ese tal concordato. Por ejemplo, el Estado de Nicaragua asumía el pago de los salarios de todos los curas y aparecía en el presupuesto. Los curas tanto, el obispo tanto, el sacristán tanto, el no sé qué tanto, en el presupuesto aprobado cada 2 años. O sea, esos son los privilegios que busca la iglesia, hombre, la jerarquía, pues aquí hicieran ellos. Y te puedo seguir contando el concordato. Ese concordato te da para hacer un programa entero de todas las chanchadas que ahí decía. ¿Estamos claros? No se nos olvide, ¿verdad? Entonces, pero ya, ¿cuándo comienzan los problemas para la jerarquía? Y para los jesuitas comenzaron en Sébaco con la rebelión de los indios de Sébaco que estaban resistiendo la invasión de los nuevos hacendados, de la inmigración, porque los presidentes conservadores autorizaron que viniera el que quisiera y que le regalaban tierras en el norte para que sembrara café. Y esas tierras eran las de los indios Sébaco, las de los indios en San Ramón, que los fueron quitando y robándoles las tierras. Literalmente, literalmente. Y asesinándolos. Los jesuitas en eso se portaron bien porque se pusieron del lado de los indios Sébaco. Por eso los corrieron los conservadores de Nicaragua. Los expulsaron. Los jesuitas tenían fuerza ahí en el lado de Matagalpa y en León, por supuesto. ¿Verdad? Entonces, ahí empiezan los problemas de la jerarquía con los gobiernos conservadores, pero además hay una presión abajo que se despojara a la iglesia de esos privilegios. Había presión por abrir la universidad a todo mundo, abrir las escuelas públicas a todo mundo, y la jerarquía y en contubernio con la clase dominante se negaban hasta que vino la Revolución Liberal y Zelaya les pasó la factura. Se acabó el concordato, se acabó el Estado católico. Vamos con esta constitución, la libérrima famosa, después la reformaron, donde se garantizaba un Estado laico,
educación universal. Ya no había que pedirle permiso. Te voy a decir otra cosa, pues vos sabés que hasta ya ha entrado el siglo XX, mano. Sí, más o menos. No, hombre, creo que hasta como 1950, no lo preciso, pero más o menos. Vos no podías ser enterrada en un cementerio porque los cementerios eran propiedad de la Iglesia Católica. Entonces vos no podías ser enterrado en ese cementerio si no estaba bautizado o si era hijo bastardo fuera del matrimonio. Y la pobre gente tenía que ir a buscar donde enterrar a sus deudos. No los dejaban enterrar. Es verídico eso. Y no me acuerdo hasta cuándo funcionó, porque después ya municipalizaron y nacionalizaron los cementerios, pero en un tiempo en que solamente los bautizados. Sí, hombre. Chanchadales nos hicieron, hombre. Y otra cosa, el cura de pueblo, el cura de parroquia es otra cosa totalmente diferente. Es generalmente cercano a la gente, generalmente, no siempre. Porque hay curas como Román, o como el otro, ¿cómo es que se llama el otro? El otro criminal, el asesino, hombre. El asesino de Gabriel de Jesús. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo? Harvey Padilla. Es el otro. Esos son asesinos. Y hay otros también. No todos, como tampoco no todos los obispos. No podemos decir que todos los obispos, también hay obispos decentes. Y en general el cura del pueblo es diferente, hombre. El cura del pueblo se ocupa de cómo ayudar a su gente que tienen una dificultad económica o de salud. Ahí gestionan con las autoridades, miren, ayuden. Y lo hacen bien. Y a veces también denuncian injusticia y se la dicen al alcalde o al delegado de gobierno, lo que sea, pues. Y lo hacen bien. Defendiendo a la gente, pues. Compromiso con los pobres. En general. La mayoría de los curas de pueblo son así, la mayoría. Pero hay unos curas, como ya te dije, esos dos. Y hay otros, ¿oíste? Hay otros. Ahí van a ir saliendo, como el violador. No está. O como aquel de Nandaimel, el aporreador de su mujer. Hay otros. Y ahí vienen más. Un día de estos salen. Bueno, ahí vamos a seguir sobre estas cosas. Que falta Monseñor Lescano, falta otras cosas. Y esto falta, hermano. Pero es que ahora quiero leer otro pedacito. Es que ya tengo que mandar esto a que en una imprenta lo empasten y lo reconstruyan. Este pobre libro de la profesora Susana Morales. El único ejemplar que queda, creo yo. Bueno, no es cierto. Alguno lo debe tener, pero está calladito. Hubo un compañero que se ofreció a que él financiaba el levantado de texto de esto, pero es que no se puede. Se tiene que reconstruir primero. Porque si no, lo vamos a desbaratar. Ya de por sí el pobrecito está de bebé y no me toqué. Entonces, para no desbaratarlo, primero hay que hacerlo, hay que reconstruirlo, hay que hacerlo bien hecho. Les vuelvo a poner la portada, tal vez lo hayan en el Roberto Güembe. Ahí hay varios puestos de libros usados. A lo mejor ahí está. Ahora sé que Sandino manda, sin autor, del Instituto de Estudios del Sandinismo. Son entrevistas que realizó la profesora Susana Morales, se encargó de transcribirlas, de organizarlas, de agruparlas por tema y de editarlo. Saludo a la profesora. Entonces quiero leerle algunos testimonios de los soldados de Sandino de por qué se metieron a luchar contra los yanquis. ¿Por qué se enrolaron con Sandino? Hay cosas aquí estremecedoras. Este es el primer capítulo. Ya he leído de otro capítulo. Este es del primero. Este es un testimonio de Pedro Antonio Arauz Pineda, tío de Blanca Segovia. O sea, hermano de Blanca Estela Arauz Pineda. Dice, y además fue uno de los más estrechos colaboradores de Sandino, Pedro Antonio Arauz. Fue muy importante en la vida de
de Blanca Segovia, muy importante al principio, bueno, cuando quedó huérfana. Eso me lo ha contado Walter Castillo. Saludos, Walter. Dice Pedro Antonio, en el año 1926, sucedieron muchas cosas. Por cierto, Pedro Antonio participa en el primer desfile de la Revolución. Cuando salen los viejitos del ejército sandino, ahí va Pedro Antonio. En 1926 sucedieron muchas cosas. Fue el año decisivo para que desatara la guerra que llamamos constitucionalista. Al principio de ese año hubo un levantamiento de liberales contra conservadores, disputándose el poder. El pueblo de Nicaragua en su mayoría apoyaba decididamente a los liberales a alzarse hasta sin armas contra un enemigo miserable y cobarde, que se apoyaba en una intervención brutal y despiadada contra el pueblo. Podríamos llamar patria a una colonia en la que los interventores ya se sentían dueños y amos, celebrando tratados vergonzosos con los oligarcas, que ya todo Nicaragua sabe. Eso y otras cosas las hacían para perdurar en el poder. Y esta clase de traficantes no ha terminado, está al acecho. Son los herederos de la ignominiosa figura del que estampó su firma en el Tratado Chamorro-Bryan, Emiliano Chamorro, y otros compromisos que repudiaron hasta sus propios partidarios. Es el testimonio de Pedro Antonio Arauz Pineda. Ahora voy con Lisandro Ardón Molina. En ese año de 1925 fue el lomazo que le dio Chamorro a don Carlos Solórzano, por cierto, hijo, no, otro día te cuento, que era el presidente conservador, y el vicepresidente doctor Juan Bautista Sacasa, que era liberal. El gobierno de Estados Unidos no reconoció a Chamorro como presidente de Nicaragua, pero sí puso a Adolfo Díaz, que yo lo había tenido antes de presidente de facto, porque así era la cosa, y de facto lo pusieron otra vez. A Chamorro lo pusieron de embajador en Estados Unidos, porque a Emiliano Chamorro lo obligan a renunciar los yanquis, el 30 de septiembre de octubre de 1926, y se va de embajador de Adolfo Díaz, no a Estados Unidos, se va ya a Europa, Paganini, Francia, Vaticano, ya había nacido el Vaticano, Gran Bretaña, el reino de Gran Bretaña. En fin, sigo. Entonces, sale Chamorro a la presidencia, asume Adolfo Díaz, y al doctor Sacasa lo perseguían para matarlo, porque él era el llamado para la presidencia, ya que constitucionalmente era el vice de Carlos Solórzano. Entonces tuvieron que armarse los conservadores por todas partes, porque tenían una revolución que se les venía encima. Recuerda a Lisandro Ardón Molina. Después dice Juan Pablo Ramírez Velázquez, por ese motivo es que se vio la necesidad de defender un derecho, pues ya el gobierno disponía para que no tuviéramos pase a defendernos. Entonces vino un arreglo fuera del país, se fueron unos hombres a conseguir armamento para hacerle oposición al gobierno de Adolfo Díaz, porque en ese sistema no había más remedio que entrar a la guerra. Juan Pablo Ramírez Velázquez. Dice José Paul Barahona Gamero, a raíz del derrocamiento del gobierno de Solórzano, puesto por ambos partidos, o mejor dicho, por la coalición, y disgregado el gabinete, los liberales marcharon al exilio. El doctor Sacasa se dirigió a México a buscar apoyo. El presidente de México en aquel tiempo era Plutarco Elías Calles, que le dio apoyo en armas. Eso recuerda a José Paul Barahona Gamero. Y después dice Sebastián, sin apellido. Se declaró la guerra del general Moncada en contra de Adolfo Díaz para derrocar al Partido Conservador. Pelearon de 1926 a 1927, cuando vino la intervención americana. Y ahora van a escuchar estas cosas que son estremecedoras. A ver cuántas nos da tiempo. Testimonio de Sinforoso González Celedón. El mando conservador era pésimo. En este caso, dice la profesora Susana Morales, está usada esta palabra como malvado. El mando conservador era malvado.
Al que era liberal lo guindaban. Tenía mujer, se la forzaban, la violaban. Y entonces todo el mundo estaba enardecido en contra del conservatismo. Testimonia Ángel Martínez Sosa. Dice Sinforoso González Celedón: yo nunca fui conservador. Ellos nos quisieron reclutar aunque no estuviéramos de acuerdo. Empezaron a matar por San Sebastián del Valle, por la Naranjita, por San Albino, y ahí eso ya no me gustó. Porque matar a sangre fría a una persona inocente requiere bastante maldad. Me tuve que meter al ejército liberal, porque si me quedaba en mi casa me mataban. Estaba obligado a buscar la defensa, a no dejarme matar. Como mi jefe era liberal y el ejército que lo acuerpaba era liberal, yo no podía instruirme como conservador, dice Sinforoso González Celedón. Este testimonio es de Juan Pablo Ramírez Velázquez. En esa época, dice Juan Pablo, yo tenía 14 años y día. Por lo tanto, era un muchacho joven, pantalón corto, pantalón chingo. Y mi situación era triste, porque mi padre se había lanzado a la revolución y yo no sabía qué era el sistema, porque mi padre se había alejado de mi casa y yo no comprendía. Pero allá un día tanto, los del Partido Verde, que eran los soldados del Partido Conservador, llegaron directamente a la finca donde mi papá tenía su propiedad. Al mediodía estábamos aguando el ganado a la orilla del río, cuando llegó el Partido Verde, tratando de investigar el sistema de la propiedad de mi padre. Penoso se me hacía decirle dónde se encontraba, sabiendo que él estaba oculto en la misma propiedad. Prefería mejor morir antes que entregar a mi padre. Traidor, porque sos, en virtud de entregar a tu padre, sos un bandido, hipócrita, le gritaban los conservadores al muchacho de 14 años, Juan Pablo Ramírez Velázquez. Qué doloroso era para mí, dice Juan Pablo, pero prefería ser traidor a ellos, como ellos decían, que entregar a mi padre. Prefería la muerte. Entonces me ataron las manos y me colgaron de los dedos gordos de los pies en una solera de la casa. Me dieron unos hinchazos en la espalda. Un muchacho de 14 años no podía resistir semejantes golpes. Miré que mis espaldas quedaban enrojecidas. Después se marcharon y yo quedé guindado de los pies, de los dedos de los pies, de los dedos gordos de los pies y de las manos. Cuando así, de momento, apareció un señor de una edad bastante anciana. No sé de dónde saldría o quién sería. Sí que dijo: ¿me regalan un poquito de agua? Mientras me sentía atado, yo contesté: señor, pase adelante, aquí hay agua en ese tinajero. Puede usted tomar lo que quiere. Fíjate vos, el chaval está guindado de los dedos gordos de las manos y de los dedos gordos del pie. O sea, una posición así terrible, como de cúbito, pues prácticamente. Ahí está guindado, tiene la espalda en llaga viva. Llega el viejito y le pregunta que si hay agua, y el viejito no se ha dado cuenta que el chaval está guindado. Y aquel, en lugar de pedir ayuda, le dice: sí, pase adelante, tome agua, ahí hay en ese tinajón. Lo que es verdad. Impresionante. Sigo. Entonces dice: dentro el Señor entró y me vio que estaba atado. Hijo, ¿y qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Te han castigado? Señor, le dice el chavalo, han venido las tropas conservadoras y han atado mis manos. Míreme el lomo como lo tengo. Él me desató y me apié de ahí, con los dedos sangrados y con los cuerazos. Era sangre mi lomo. Cuando mis familiares se dieron cuenta de lo que me ocurría, llegaron, pero solamente los jóvenes, porque los viejos andaban en la revolución. A los 3 días de eso, otra vez llegaron las tropas conservadoras y se llevaron el ganado de mi padre. Se llevaron unos chanchos, cortaron de la chácara muchas carretadas de plátano y también se las llevaron.
Era triste en aquel tiempo de la guerra con el Partido Verde. El conservatismo era lamentable. Ocasión terrible como no se ha visto. Todo eso me sucedió y fue imposible remediar que yo me quedara en la propiedad de mi padre en Telica, donde me habían hecho tanta barbaridad. Juan Pablo Ramírez Velázquez. Voy con el último porque ya van a ser las 8. Hoy viene el MEFCA, ¿verdad? Sí. Este último que vamos a leer hoy es de Sinforoso González Celedón, por segunda vez. Antes de incorporarme a las fuerzas del Partido Liberal, yo me dedicaba a sembrar maíz y frijoles. Esa era la riqueza de nosotros. Yo tenía mi tierrita. Los conservadores viajaban por mi casa desde las 4 de la madrugada. Se venían despacio por un cerro allá arriba. Una madrugada yo vi venir a un conservador. Uy, mamita, dije, yo me voy a esconder. Pero me agarró. ¡Parate, pendejo!, me grita. Como yo soy tímido, me paré. Al tenerlo frente a mí lo pude reconocer y vi que era el jefe de Yalí, Leocadio Gutiérrez, quien era sobrino de mi mamá. Llegamos a mi casa y le dice a mi mamá, «Levantate, Cruz, haceme un café». Vuelve a ver a mi mamá y le dice, «¿Has sabido vos que este muchacho anda haciendo esas cosas fuera de su casa? Vos lo conocés bien, que es un niño apartado», le dice la mamá. ¿Y yo qué le iba a decir? Yo no sabía nada. Pero fue cuestión que me llegaron amarrado y me fueron a soltar como a unas 3 leguas, como a 15 kilómetros. Ya hacía como unos 4 meses que había sido eso y me seguían castigando. Perdí mi casita en el Camino Real y me detuvieron varias veces. Entonces, cuando la guerra reventó, me metí al ejército de esta forma. Llegué donde mi mamacita y le dije, no aguanto. Yo me voy, no los aguanto. Y fue cuestión que le hago esto al amanecer de un día. Aquí está Quilalí, aquí viene el río. Yo me zampo aquí arriba y voy colgado ahí. A las 5 de la mañana y me salgo al playón y le hago esto. Como a fuerza es que yo me metí. Yo no tenía necesidad de buscar la revolución, pero como era liberal tenía que buscarla, porque la revolución estaba reventando contra los conservadores y yo busqué mi defensa. Sinforono González Celedón. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.